Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá, del Polideportivo de Alcorcón. Chicos, hoy viernes ya entrando al fin de semana. Ayer les conté más o menos la actualización de lo que ha estado pasando. Justamente acabo de terminar de entrenar con Miguel, el representante que es de Estados, que tiene varios chicos acá que son de diferentes países, ya les he comentado, y algunos tienen equipo, otros no. Pero justamente hablaba con ellos de eso, específicamente con un colombiano, de que es curioso, ¿verdad? El tema de que él primero llegó, estaba jugando con un equipo, ahora ya no tiene equipo, de que cómo es la vida, ¿verdad? Cómo quita y cómo da oportunidades. Y hay una pregunta que se tiene que hacer uno, justamente hablándolo con él, lo pensaba y dije, les voy a llevar esto en el podcast de hoy. Él evidentemente va a seguir intentándolo, es una persona que yo le veo mucho futuro en el fútbol, es delantero. Me recuerda mucho a un jugador colombiano que se llama Jackson Martínez, la forma de jugar y todo, o sea, él como persona me recuerda mucho. Además de que tiene una finalización estupenda y un físico privilegiado, honestamente. Pero sí, es decir, al inicio estaba con un equipo que tenía una categoría buena, ahora ya está de nuevo sin equipo. Está entrenando acá con Miguel, evidentemente Miguel se lo trajo desde Colombia y demás. Prácticamente que todos, mejor dicho, los jugadores que entrenan con Miguel son así, exceptuando yo, que yo fui, como les digo, puse la carita de... Mami siempre me dice eso, que pongo la cara del gato con botas para ver si me dejan pasar y ya después me puse a entrenar con ellos, ¿verdad? Ya les he comentado esa historia un montón de veces. Pero chicos, hablándolo con él, o sea, me venía a la mente de eso, de que él no se va a rendir, ahora también está en búsqueda de un trabajo, que los otros colombianos que vinieron, que Miguel se trajo y que están acá, ya sí tienen equipo, están en una muy buena categoría acá jugando en España, y él de momento no y demás. Y la pregunta es esta: ¿qué tanto lo quieres? Justamente eso era la pregunta que se me venía a la mente cuando él estaba hablando. Claro, él va a tener que seguirle poniendo, va a tener que buscar un trabajo si quiere evidentemente estar acá. O eso me decía, buscar un equipo, probar en equipos. Claro, ¿qué tanto lo quieres? No es una cuestión fácil, no es fácil, es que para nada es fácil. Pero ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Mucha gente, y es algo que yo lo veo, por ejemplo, creo que lo he comentado también en este podcast, muchos españoles con los que yo he jugado. Chicos, yo admiro el nivel que tienen los españoles. Puede ir un chico por la calle y es posible que ya ese chico tenga más nivel que un futbolista profesional, por lo menos de donde soy yo, en Centroamérica. Las categorías súper bien organizadas acá en Madrid, por ejemplo, jugadores de mucho nivel, de muchísimo nivel, en las ligas semiprofesionales o incluso en las de aficionados más altos, que prácticamente podrían ser profesionales allá, y ellos dentro de que es tan normalizado ser un buen jugador, acá no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Igualmente los entrenadores, en clubes como por ejemplo el Alcorcón o en Torrejón, entrenadores que yo sé perfectamente que podrían estar en primera división en Costa Rica, o sea, así literal. Pero bueno, eso también es un beneficio que tenemos los latinos, que llegamos acá y solamente tenemos esa opción. Como los españoles tienen acá familiares y demás, y como todos son tan buenos y demás, para ellos es una estupidez, por ejemplo, si les ofrecen en Extremadura, que es al sur, o en Andalucía, bueno, te damos 600 euros o te damos 500 euros, vente para acá, pero va a decir, ¿para qué me voy a ir si aquí estoy ya como ingeniero, pues estoy trabajando y ganando un montón de dinero acá en Madrid?
¿para qué me voy a ir para allá? Y a un latino le dicen eso y, brother, agarra las cosas y vámonos de una vez, ¿verdad? Agarra las cosas y de una vez se muda, o sea. Y esa hambre es al final lo que hace a muchos llegar. Él, y evidentemente al ser colombiano, al ser como yo, que soy latino, tendemos a que no haya otra opción, y eso es esencial, así lo veo yo, es esencial para poder llegar. Si se te presenta el mínimo obstáculo y por eso ya tiras la toalla o dices, bueno, es que la verdad que ¿para qué? La verdad que ¿para qué voy a continuar si estoy mejor como estoy? Va a ser extremadamente difícil poder llegar. Y eso es a lo que la gente le llama suerte, el no rendirse. Cuando él me comentaba que tenía que buscar ahora un trabajo y que para poder seguir pagando y después buscar un equipo y demás, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Chicos, cuando era la pregunta que yo me hacía esa, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar? La vez en el podcast pasado les conté que había ocurrido, ¿verdad? Cuando fui y hablé con el director deportivo del Alcorcón, y él me comentó, es que aquí no se pueden hacer excepciones, no hay acepción a personas, se tiene que pagar, no importa si la familia es millonaria de Francia, de Mónaco, o si eres de Nicaragua o Costa Rica, o sea, se tiene que pagar y punto. Aquí prácticamente les da igual si eres de una familia, o sea, búscate la vida y busca la manera de poder pagar. Justamente ahí es un filtro importantísimo en eso que les comentaba. ¿Por qué? Porque y yo lo he comentado con varios amigos que tengo que son de acá de España, que juegan fútbol y han jugado ya en ligas bastante avanzadas. No, ¿qué haces? ¿Cómo vas a ir ahí? Pero si hay un montón de equipos que no cobran. Claro, lo entiendo perfectamente. Entiendo esa manera de pensar. Prácticamente ningún español, por eso es que juega acá en el Alcorcón, en el equipo más bajo. Porque al final, si han jugado toda la vida en un club, pues simplemente ese club los coge y los tiene ahí jugando con ellos, ¿verdad? Sin tener que pagar nada, o incluso algunos pagándoles, pero no ellos pagando de ninguna forma. Y también el pensamiento que hay acá en España de que los clubes tan grandes como el Alcorcón, el Leganés, Getafe, grandes, digamos, si es que los comparamos con otro tipo de clubes que hay acá en Madrid, pues, o sea, ellos también lo ven como que es un negocio, el equipo más de categoría más baja. Entonces que ahí nadie va a ir a jugar, ninguna persona de España, sino que simplemente para divertirse juegan en el equipo del pueblo de toda la vida, como en Torrejón, como el Móstoles y así. Pero, primero, eso es un filtro importantísimo por eso mismo, porque al final los que llegan ahí son personas quizás de familia de muchísimo dinero de otros países. Yo veo que aquí hay muchos de Japón, Corea del Sur, familias australianas, alemanas y demás, ¿verdad? De muchísimo dinero que los tienen aquí simplemente. Pero sin ellos, sin el jugador como tal, estar él trabajando para pagárselo, ni tampoco, como les digo, gente que simplemente vienen acá a España a aprender y ya, pero tampoco españoles. Pero simplemente yo no puedo cuestionar lo que a mí se me dijo, es decir, lo que les comentaba en el podcast pasado de lo que me dijo mi yo superior, era ahí simplemente pues ahora te toca pagar el precio, tienes que ir, trabajar, sudártela para venir y poder estar con ellos acá. Evidentemente ya yo no sé si el propósito será ascender dentro del mismo club o si será aprender acá e irme para otro club, eso ya me lo dirá Dios en su momento.
Chicos, pero es interesante darse cuenta de eso. El qué tanto lo quieres viene con eso. Viene con el ok, ¿será que me tiro 2 jornadas, encuentro 2 trabajos, 3 trabajos de ser necesarios, pago para pagar esto y prácticamente dar mi vida por esto, simplemente para poder alcanzar aquello que quiero? Fíjate el filtro tan importante, que por eso es que las personas que están acá, yo por lo menos, yo dudo muchísimo que alguno tenga demasiados trabajos solo para pagar eso. que sea 100% una inmersión absoluta en poder estar acá, sino que en muchos casos son los padres o quizás tienen, no lo sé, algún tipo de beca para poder estar acá. Eso no, la verdad que no, desconozco. Pero al final creo que ese filtro hace que se separen las personas que llegan y las que no. Fíjate, qué curioso. El pagar el precio, pero no que lo paguen otras personas, ni tampoco evadir e irme a un club donde no se tenga que pagar ningún precio para estar. Porque al final de cuentas es cómodo, sino el pagar el precio tú mismo, tú. Como lo decía en el podcast de Aldo, tú solo. Y chicos, justamente les quería contar eso. O sea, cuando a mí él me dijo eso de que no hay acepción, yo lo que pensé fue, ¿qué tanto lo quieres? Acá literal Dios me está poniendo. Hay 2 caminos. ¿Qué tanto lo quieres? ¿Vas a pagar el precio o no vas a pagar el precio y te vas a ir a otro club? ¿O simplemente vas a evadir, buscar la manera de poder estar aquí sin tener que mover un dedo, o no? O pagar el precio. Así que justamente cuando se hace ese filtro, te das cuenta por qué hay mucha gente que critica esta mentalidad. Porque no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. De hecho, poquísimas personas, chicos. Estoy totalmente consciente de eso. Poquísimas. Pero ya cuando piensas así, ya no hay chance de que te detenga nadie. Ni una burla de una persona, ni que todo el mundo se ría de ti, ni sueño que valga, ni sueño me refiero a ganas de dormir que valga, ni distancia que tengas que recorrer, nada. Ya vas con todo. Y al final de cuentas esa obsesión es la que distingue, lo decía el mismo Kobe, es la que distingue a los buenos jugadores de los mejores jugadores de la historia. Fíjate, qué curioso. Así que justamente eso quería compartir con ustedes, chicos. Quería compartirlo sin más. Me parece que esa pregunta que me hice ahora, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo quieres? Pero recuérdate que tú eres el que tiene que pagar el precio. Tú eres el único que tiene que pagar el precio. Esa pregunta me surgió de verdad lo creo, de Dios. Es decir, Dios me hizo la pregunta. Y solamente corresponde a uno decidir si le dice, ok, lo quiero a muerte, o no, la verdad es que no lo quiero tanto. Pero no diciéndolo, eso se tiene que demostrar con las acciones. Así que sin más, chicos, nos vemos en el próximo episodio. Ahorita pegar un poco de rutina de donqueros y después nos vamos al gym. Así que chao.